¿Quieres crecer? Crezcamos desde adentro pero juntos. Estás en Limpiar la Casa, un podcast que quiere que personas como tú hagan una pausa en su vida y crezcan desde adentro. Bienvenidos al podcast Limpiar la Casa. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les cuento que aquí se ha alargado la cuarentena, quizás en tu país también. Y bueno, creo que va a dar para largo, así que hay que seguir aprovechando estas oportunidades que tenemos para ir creciendo, ¿no? Entonces, les voy a ir hablando de un tema que a veces pesa un poco, ¿no? Porque nos hablan mucho de la voluntad. Siempre nos dicen, te falta voluntad. O ya pues, ten voluntad para hacer las cosas. O te dicen, solo te falta voluntad. Voluntad, voluntad, voluntad. Santa voluntad. Ay, esa palabra que a veces nos incomoda, ¿no? ¿Y por qué te voy a hablar de la voluntad? Porque, a ver, primero, hemos visto en los anteriores episodios que para limpiar la casa primero hay que dar razones positivas, el vivir en la esperanza, ¿verdad? Hay que darle razones positivas a tu cabeza para poder vivir esto, ¿sí? Y luego, después de reflexionar, hay que empezar a decidir, ¿sí? Y esto es la libertad. Yo le doy razones buenas a mi libertad, mejor dicho, para poder hacer las cosas, porque yo quiero hacerlo. Pero hay una diferencia, y ahí es donde entra la voluntad. Hay una diferencia entre, sí, me he dado buenas razones, quiero hacerlo, y en hacerlo. Hay una brecha muy grande en querer y hacer, ¿sí? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy claro y que lo has escuchado en el anterior podcast. Te he dicho que quiero hacer una página de Instagram para que ahí empecemos, para que se concrete lo que estamos hablando aquí, pero no lo he hecho todavía. Era mi objetivo de la semana, no lo hice. Me he puesto excusas como que no tengo tiempo, que el trabajo, etcétera, pero han sido excusas y al final no lo terminé de hacer. O sea, tenía todas las razones para hacerlo, decidí hacerlo, pero no lo he hecho, ¿sí? Entonces, mi meta para con ustedes va a ser realizar mi página de Instagram y así nos vamos a conocer más y vamos a ser una enorme comunidad de gente que quiere limpiar la casa desde adentro, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia muy grande, ¿no? Quiero empezar, como siempre, dándoles esta definición de voluntad. ¿Qué es la voluntad, entonces? Es la capacidad o facultad del ser humano con la que, guiado por su inteligencia, ¿sí?, tiene que decidir y decide lo que quiere hacer, ¿sí?, y lo hace. Entonces, lo tenemos que hacer. Sin embargo, para ejercer la voluntad debemos empezar en lo pequeño, no en las cosas grandes. Ya te lo he dicho la anterior vez y he complementado algo que me vino de inspiración, que es, estamos hechos para hacer cosas grandes, pero estamos hechos de cosas pequeñas. Ojo, te lo voy a volver a repetir para que se te quede tatuado en la cabeza. Estamos hechos para hacer cosas grandes, pero estamos hechos de cosas pequeñas. Entonces, para ejercer la voluntad debemos empezar a vencernos en lo cotidiano y en lo pequeño. Pero vamos a reflexionar un poco. Date cuenta que somos una pequeña partícula en el universo. Imagínate, el Sol es considerada una estrella pequeña. El mundo es más pequeño que el Sol. Mi continente o mi país es más pequeño que el tuyo. Luego viene mi barrio, o bueno, mi ciudad, mi barrio, y de ahí viene mi casa y estoy yo, un ser insignificante en el universo. ¿Sí? No te estoy bajando la autoestima por si acaso, sino que para considerar de que somos pequeños y estamos hechos de cosas pequeñas. ¿Sí? Somos del común denominador. Porque no sé si eres una persona que tiene una supermansión con 10 piscinas, 84 habitaciones, no. Tenemos cosas pequeñas, tenemos todo lo necesario para vivir y un poco más. Entonces hay que luchar en esas cosas pequeñas de las que estamos hechos. Pero hay que identificar al enemigo número uno de la voluntad, que es la pereza, la flojera, el cansancio, como quieras llamarlo. Yo lo voy a llamar pereza, ¿sí? Entonces, este enemigo te habla al oído y te dice, no lo hagas, porque no sientes ese momento de hacerlo, ¿no? Entonces, como que te vas venciendo. Es como una lucha contigo mismo. ¿Qué cosas pequeñas hay? Te voy a dar algunos ejemplos. Hemos hablado del minuto heroico, de ese minuto glorioso en el que reflexionas sobre tu existencia al momento en el que toca o suena la alarma. Ya, el levantarse al toque.
Ahí estás venciéndote y estás ejerciendo tu voluntad. El tender bien la cama, no retenderla, lavar los platos a conciencia cuando es tu encargo o lo tienes que hacer o lo quieres hacer, no sé. Borrar de manera adecuada ese garabato que pusiste o en tu agenda o en tu informe del trabajo o en tu trabajo de la U o del colegio. ¿Sí? Limpiar a conciencia, ¿ves? Como que ponemos tachamos y seguimos escribiendo. Doblar la ropa, no hacer una bola y meterla en el armario. Ese armario se vuelve como un armario boom, ¿no? Que lo abro y explota. Usar el trapeador o el trapo repasador, no sé cómo lo digan en tu país, para limpiar un mueble a conciencia. Y te puedo dar una lista infinita de ejemplos, pero este podcast solamente quiero que dure 10 minutos para que lo puedas escuchar, ¿no? Entonces, en esas cosas pequeñas está la voluntad. Hacerlo continuamente, ¿sí? Y para hacerlo continuamente, el aliado de la voluntad es la perseverancia. Hacerlo siempre, ¿sí? Un paso a la vez. Ya hacer te has puesto una meta, lo voy a hacer una vez, lo voy a hacer una segunda vez que va a ser mejor que la primera, una tercera que va a ser mejor que la segunda, una cuarta que va a ser mejor que la tercera, y etcétera, ¿sí? Y podemos seguir esta lista infinita de ir trabajando en esto, ¿no? Sin embargo, la sociedad no nos ayuda al momento de ejercer la perseverancia. Como que estamos muy acostumbrados a que si no me gusta algo, no lo hago. O si hay algún obstáculo pequeño, no lo voy a hacer, ¿sí? No me gusta mi trabajo, lo dejo, ¿sí? No quiero hacer un nuevo proyecto y me hacen una crítica constructiva algún amigo, algún familiar, no, ya no lo hago, no quiero hacerlo, ¿sí? Entonces, no luchamos y debemos de luchar contra nosotros mismos y contra lo que sentimos, porque a veces nuestros sentimientos nos pueden engañar. Los sentimientos sí complementan, hacen la vida, por así decirlo, más sabrosa, no sé qué término utilizarlo o utilizar para este ejemplo, ¿no? Entonces, hay que luchar contra nosotros mismos para vencernos poco a poco, ¿sí? Y tomar esa decisión de querer ser feliz, ¿sí? La felicidad puede ir acompañada del sentimiento, pero es una decisión. Yo decido ser feliz. Pero no caigamos en el perfeccionismo, ¿sí? No es que para vivir la voluntad tengo que hacer todo perfecto y todo bien y me he puesto una meta y lo tengo que hacer todos los días esta meta y si un día no lo hago soy el peor del mundo. No, ¿sí? Tienes que darte cuenta que no somos perfectos, somos personas imperfectas en vías a la perfección. Vamos creciendo poco a poco en aptitudes, en habilidades, en conocimientos, en virtudes, etc. Y hay que autoexigirnos. Pero si pensamos que somos perfectos, si tú piensas o yo pienso que somos perfectos, ya estamos por mal camino. Tenemos que reconocer que estamos yendo por el camino a la perfección. Entonces, te voy a concretar lo que te acabo de decir, ¿sí? De esa capacidad de hacer las cosas. Entonces, lo primero, tienes que darte tiempo, ¿ya? Para poder un poquito poner sobre la mesa lo que te estoy diciendo. Date unos 15 minutos esta semana para reflexionar en silencio. Ya hemos hablado también del silencio, ¿sí? Que nos cuesta mucho estar en silencio. Así que empecemos con 15 minutos o 10 si quieres. Y te agarras un cuaderno, puede ser un cuaderno nuevo, una hoja, lo que tú quieras. Y vas a reflexionar sobre tus virtudes y tus defectos. ¿Ya? Vamos a cambiar de perspectiva, no vamos a hablar de defectos, vamos a hablar de cosas por mejorar. Entonces, una lista donde pongas tus virtudes y tus cosas a mejorar. ¿Sí? Con esa lista que tú tengas, vas a empezar a concretar metas pequeñas, no metas grandes, ¿sí? Metas pequeñas que me ayuden a ejercer la voluntad, porque voy a empezar de lo pequeño a lo grande, como una bola de nieve. Al tener esta lista, me voy a poner esas metas pequeñas, pero viendo mis defectos y cómo con mis virtudes puedo ayudar a mejorar en esos defectos, como que empezar a, no sé si decirlo, anular los defectos que tengo, ¿sí? Por ejemplo, mi virtud puede ser que sea una persona limpia, ordenada, me gusta mucho la limpieza, me gusta a mí, entonces, ducharme todos los días, arreglarme, limpiar todo, pero mi familia me dice que cuando despierto soy muy renegón. Entonces, voy a agarrar y voy a decir, ya, voy a tratar de despertar siempre de buen humor. Entonces, me despierto, voy al baño, me lavo la cara, me lavo los dientes, me digo que soy guapo o guapa, sonrío un poco y de ahí salgo a convivir con mi familia, ¿no? Entonces, busco una virtud que es buena, que es la limpieza, el orden, etcétera, con un defecto que es, en este caso,
el ser renegona. Entonces tengo que hacer como cruce de variables para empezar a identificar en lo pequeño esas metas que me voy a poner y trabajarlo poco a poco. Y así verás que con cada cosa pequeña que decides hacer y lo haces, poco a poco irás creciendo. Vas a ir limpiando esa casa interior que hemos llenado de cachivaches, que hemos ido acumulando a lo largo de los años para tener una mayor visibilidad e ir ordenando poco a poco esa casa con voluntad desde lo pequeño. Nos vemos en el siguiente episodio y no te olvides limpiar la casa, pero desde adentro.